Muy bien, pues vamos a comenzar con esta presentación y con este interesante tema que en la Constitución viene reconocido como artículo 17 constitucional y que está dentro de las garantías de seguridad jurídica que ya hemos visto. En el programa también está identificado este tema como artículo 17, aunque trata de la administración de la justicia. Y vamos a ver en esta oportunidad el tema como está señalado en el programa, en nuestro programa, y por ello vamos a dejar para una segunda parte una serie de reformas que han sido, que fueron, eh, que fueron aprobadas después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Estas reformas tienen que ver con administración de la justicia y tienen que ver con acciones colectivas. Entonces, digamos que este artículo 17 está de forma general incluidas aquellas cosas de seguridad jurídica, aquellos aspectos de seguridad jurídica que tienen que ver con que el Estado tiene la obligación de administrarnos justicia. Entonces, en esta parte del artículo 17 debemos recordar que la seguridad jurídica es la certeza que debemos tener los gobernados de que nuestra persona, familias, posesiones y derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe realizar alguna afectación a estos, deberá ajustarse a los procedimientos. Por lo tanto, yo debo de tener como persona, como ciudadano, como habitante de este país, la seguridad de que si yo estoy comprometido en un proceso porque supuestamente he cometido algún delito o he cometido alguna falta, entonces yo deberé someterme al procedimiento, la autoridad me iniciará un procedimiento que será de acuerdo a las leyes. Y en el caso de que yo sea víctima, que esté del lado contrario y que haya sido víctima de una injusticia, vamos a llamarle, o que sea el ofendido en el caso de una acción penal, pues entonces yo tenga también la certeza de que se van a seguir los procedimientos. A eso se refiere el artículo 17 en cuanto a la protección o el aseguramiento de la justicia. El artículo 17, yo les decía antes de la reforma, contenía tres garantías de seguridad jurídica. Dos de ellas tienen que ver con derechos públicos subjetivos y otras se traducen en un impedimento o prohibición impuesto a los gobernados y en una obligación entonces para las autoridades, que es esta de la prohibición de hacerse justicia por sí mismo. En cuanto a las otras dos, a la imposibilidad de aprisionar a una persona por deudas de carácter civil y la justicia pronta y expedita, son entonces derechos públicos subjetivos que tiene que cumplir el Estado, que tiene la obligación de cumplir. Cabe preguntarse para iniciar el tema, ¿qué es el acceso a la justicia? El derecho de acceso efectivo a la justicia comprende una serie de pasos que tiene que cumplir el Estado. Entonces, primero comprende el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué es esto? Pues que yo tenga acceso a los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, o sea, que yo pueda solucionar mi controversia no solamente en un tribunal, sino también de una forma amistosa. Eso es lo que comprende ahora el artículo 17. El acceso a determinados tribunales, pero también a unos medios alternativos de solución de controversias. Entonces, al final se va a traducir en que cualquier persona puede tener el acceso a la justicia, tenga o no bienes para acceder a ella. Y entonces el Estado es el que va a proveer de todo un aparato para proveer justicia. Ya Ignacio Burgoa señalaba que antes de la reforma, este artículo 17 comprendía 3 etapas de derecho, o había 3 etapas que él identificaba como parte de todos los juicios, pero como parte también de este artículo 17. Había una que era la previa al juicio y que, bueno, era básicamente en la que yo le decía a la autoridad que no había necesidad de iniciar a lo mejor el juicio o el procedimiento. Ya en una etapa judicial, bueno, ahí se tenía que seguir las formalidades del proceso que ya hemos visto y la garantía de audiencia, las garantías de legalidad.
Y después había una posterior al juicio en la que ya una vez que el tribunal me ha dado satisfacción o no, o ha más bien dictado una sentencia, bueno, yo debía ver esto como una realidad, ¿no? O sea, yo tenía que hacerse realidad la sentencia, no solamente emitirla, sino tenía que darme los instrumentos necesarios o tenía que darme las facilidades necesarias para que yo pudiera cumplir esta sentencia. Entonces hay una serie de cosas que hace la autoridad para cumplirlas. Y bueno, también hay otro aspecto que es que cuando yo voy a juicio solicito costas judiciales. Puede ser que como parte de un juicio mercantil yo solicite que la otra parte pague las costas judiciales. Entonces, esto significa que yo estoy solicitándole a la otra parte que cumpla, que cumpla con una obligación porque siento que está afectando mi derecho. Y entonces yo, o sea, yo tomo la posición de que yo no tendría por qué pagar por este juicio. Quiero que la otra parte pague el juicio. Esto es algo distinto a que la justicia tenga un costo, porque la justicia es gratuita para todos y todos tenemos acceso a ella, es para todos. Las costas judiciales no son un costo como tal, sino son más bien algo que yo quiero que me pague la otra parte porque ya me perjudicó, ¿no? Es para resarcir mis daños en todo caso. Y bueno, en la primera parte, la primera garantía de seguridad jurídica que yo identificaba o que les mencionaba en este artículo 17 tiene que ver con la prohibición de que alguien sea aprisionado por deudas de carácter civil. Y bueno, esta garantía está en el último párrafo del artículo 17 y dice, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. ¿Qué significa esto? Que, bueno, hay una garantía de seguridad jurídica en la que se confirma la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal y que si no hay una pena, entonces no puede haber un delito, ¿no? De esta forma, en caso de fraude, no se castiga la deuda, sino en todo caso el fraude se castiga porque es una conducta que tiende al engaño. Y esto no significa que se va a aplicar una sanción penal. Entonces, bueno, como ya les señalaba, esta es la primera garantía de seguridad jurídica y tiene que ver con esto que ya veíamos, este principio que está que es un principio general de derecho que dice nullum delictum nulla pene sine lege. Por tanto, esto significará entonces que si no hay, si más bien si yo debo dinero, entonces yo deberé pagar el dinero, no pagaré con la cárcel el que no tenga dinero para pagar, ¿no? En todo caso, les digo, cuando yo estoy cometiendo de forma fraudulenta una acción, en este caso pido dinero, ya sé que no lo voy a pagar y bueno, tengo ahí una serie de elementos que configuran el delito, bueno, eso ya es distinto. Pero mientras yo solamente esté pidiendo dinero como pues de buena fe, pensando que lo voy a pagar, si no tengo dinero para pagarlo, bueno, entonces no se me podrá sancionar penalmente.